aun siendo muy joven, pero lleva tiempo ya con nosotros, con el partido, y es muy amiga de Melilla, muy amiga nuestra, es compañera y amiga. Ha venido muchísimas veces a Melilla y es ahora mismo vicesecretaria de organización del partido, por lo tanto es uno de los puestos importantes, o de los puestos más importantes que tiene el Partido Popular, en su estructura orgánica. Y efectivamente está intentando venir desde el mes de septiembre, desde antes de la feria, pero estamos el día de Melilla, feria, etcétera, así que sus complicaciones, complejos, trabajo que tiene el nuestro, pues no ha sido imposible hasta hoy. Así que está aquí, que te agradezco mucho, Carmen, que esté aquí, que significa dos cosas el que esté Carmen Funes con nosotros. Primero, el cariño que nos tienes, y en segundo lugar, la preocupación de Génova, del Partido Nacional, del presidente del partido, para que siempre estemos muy conectados con la dirección nacional. Así que las dos cosas son las que representa Carmen aquí. Pero yo te voy a decir una cosa, Carmen, fundamentalmente me quedo con que es una amiga de Melilla. Algún día, más pronto que tarde, y además yo creo que además ya es por necesidad, pues el gobierno será de color azul y será presidente Feijóo. Y bueno, pues estas relaciones que el Partido Popular tiene con la gente importante como Carmen y demás en Génova, nos van a servir después, cuando tengan responsabilidades altas de gobierno nacional, para que Melilla avance. Una ciudad que con el gobierno socialista está abandonada y que las mejores cosas las escribió el Partido Popular y que tiene que seguir escribiéndolas. Así que, deseando ya que llegue esa segunda parte, que creo que va a ser más pronto que tarde, por el bien de España, yo creo que hasta Europa, porque este es capaz de cargarse Europa, como sigue así Sánchez. Así que bueno, que gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros, y yo creo que estudia la palabra mejor. Agradecerle pues al presidente Imbroda, maestro para muchos de los que nos dedicamos a la actividad política. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Senado con él y he tenido la oportunidad de aprender de él, de lo que significa la política útil a los ciudadanos. Y eso es, en definitiva, lo que pretendemos hacer desde el Partido Popular, lo que viene haciendo el presidente Imbroda desde hace años, que es servir a sus vecinos y hacer política útil a los intereses de los ciudadanos y no utilizar la política en beneficio propio. Yo quiero agradecerle que me haya permitido esta tarde estar con todos ustedes, con los medios de comunicación y a través de ustedes con todos los melillenses, y también mantener una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo del Partido Popular de aquí de Melilla que celebraremos dentro de unos minutos. ¿Qué mensaje quería trasladarles yo esta tarde? Pues, en primer lugar, nuestro primer mensaje tiene que ver, efectivamente, con lo que acaba de decir el presidente Imbroda. Para el Partido Popular, Melilla forma parte de sus prioridades políticas y forma parte de la agenda del presidente Feijóo. No soy la primera dirigente del Partido Popular que está en Melilla y les aseguro que no seré la última, porque en los próximos meses, hasta que lleguemos al Gobierno de España, no vamos a dejar de venir a Melilla para recoger las inquietudes que tienen los melillenses, para recoger los problemas que tienen los melillenses y que todos ellos formen parte, las soluciones y las nuevas oportunidades a las inquietudes y a los problemas del proyecto de Alberto Núñez Feijóo cuando llegue al Gobierno de España. Por lo tanto, nuestro primer mensaje es decirle a todos los melillenses que Melilla forma parte de la agenda y del proyecto del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. En segundo lugar, decirles que entendemos cuáles son los problemas que tienen ahora mismo los melillenses, presidente. Es el presidente Imbroda el que nos los ha ido trasladando de manera constante y permanente, y lo hemos hecho así, lo hemos puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Hemos recogido la primera de las preocupaciones, que no es otra que la sanidad. La sanidad no es una preocupación solo política, sino es una preocupación personal de todos los melillenses, porque no hay nada más importante para cualquier persona que la salud. Y el sistema sanitario que sufre la ciudad de Melilla es injusto para los melillenses y absolutamente fuera de lo que significa la igualdad en el acceso a los servicios públicos que se garantiza en nuestra Constitución.
Hace unos meses yo estuve aquí también, presidente Imbroda, cuando era la responsable de Sanidad y Servicios Sociales del Partido Popular. Nos reunimos con el Colegio de Médicos y un año después vuelvo a Melilla y la situación no solo ha mejorado, sino que ha empeorado. 2 años después, en los que la ministra de Sanidad de Sánchez no ha venido a Melilla, 2 años sin escuchar a los médicos y sanitarios melillenses y 2 años sin atender las reivindicaciones de los vecinos de Melilla, como les digo, en el servicio público que más directamente afecta a cualquier ciudadano, a cualquier vecino que viva en esta ciudad. Nos parece absolutamente indignante esa carta que mandó al Gobierno de la ciudad pidiendo que mejoren las condiciones de contratación de los médicos, cuando es el Gobierno de España, cuando es Ingesa, cuando es el Ministerio de Sanidad el responsable de la contratación de los médicos que deben atender a los melillenses. Ese error que cometieron es un agravio a la ciudad porque significa que olvidan los intereses de Melilla, que olvidan las preocupaciones de Melilla, porque el desconocimiento nace de no haber estado aquí y el desconocimiento nace de no haber atendido la primera prioridad y necesidad que tienen los melillenses, que es la de la sanidad. En segundo lugar, vamos, lógicamente, a hablar de las fronteras y de esa aduana comercial que no se abre y que se mantiene cerrada desde agosto del 2018, que han sido multitud los socialistas que han pasado por Melilla diciendo que se va a abrir, pero que no llega a la apertura nunca. Con el cierre de la aduana comercial se están cerrando oportunidades de generación de empleo para todos los melillenses. Y esta ciudad necesita abrir ya la aduana comercial para seguir atrayendo inversión y generación de empleo. El presidente Imbroda no hay reunión donde no lo explique y no lo reivindique. Y nosotros esta tarde, por supuesto, que nos vamos a hacer eco. Y trasladarles también algo que además creo que ha sido una bandera del Partido Popular desde hace décadas. Y era defender, porque así lo hicimos en los gobiernos de Aznar y del presidente Rajoy, la bonificación del 50% en las cuotas de la Seguridad Social cuando se contrate a trabajadores en Melilla. Esto no era un privilegio para los melillenses, era una medida absolutamente necesaria para seguir generando empleo en la ciudad de Melilla. Y de manera sectaria, Sánchez la eliminó cuando llegó al poder. Nosotros queremos que esa medida se ponga en marcha cuanto antes y, como sabrán, el Partido Popular, con el presidente Feijóo a la cabeza, tras escuchar al presidente Imbroda, aprobamos en el Senado una reforma de la ley que beneficia fundamentalmente y que vuelve y recupera la medida del 50% en la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social cuando se contrate a personas en Melilla. Entendemos que lo que ha anunciado el Gobierno de Sánchez es un parche. Es un parche que no atiende a las necesidades reales, porque no tiene ningún sentido que en una ciudad de servicios como es Melilla no se puedan beneficiar de esa situación en la seguridad social aquellos contratos temporales. Quiero también que sepan una cosa. En el Congreso de los Diputados, del que formo parte, la ley que se aprobó en el Senado está parada. Lleva parada desde marzo del 2023. Desde marzo del 2023. Y es Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados y miembro del Partido Socialista, y parece que muy cercana a la trama de corrupción que estamos conociendo en los últimos días, la que ha hecho 18 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas para no debatir y aprobar la reforma que salió de la iniciativa y de los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Nos parece que con esa censura a la ley no se está censurando al Partido Popular, sino que Armengol y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados están censurando a todos los emprendedores y empresarios de Melilla y que, lógicamente, nosotros vamos a seguir reivindicando que esa ley se apruebe cuanto antes para generar, como les digo, más empleo y más oportunidades. Desde el punto de vista de política nacional, pues 2 mensajes, que yo creo que es hacernos eco de lo que nos están diciendo los españoles, y es que están hartos de Sánchez y que solo les preocupa ya exactamente cuándo Pedro Sánchez
va a anunciar la fecha de su dimisión y la convocatoria de elecciones. La situación política y social que estamos viviendo es absolutamente inaceptable y además es insostenible. Cada día que pasa hay una nueva línea roja de corrupción que se supera, que el Gobierno de Pedro Sánchez supera, y lo último fue conocer ayer, como saben todos ustedes, la imputación del fiscal general del Estado y que hoy aquí en Melilla volvemos a pedir su dimisión. Es paradójico que aquel responsable de garantizar la legalidad en nuestro país, como es el fiscal general del Estado, se declare insumiso para atender esa declaración de imputación que hizo el Tribunal Supremo y que incluso el propio Consejo Fiscal acaba de exigirle también su dimisión. Yo entiendo que está muy ocupado en atender y ser el abogado defensor de Pedro Sánchez, de su familia, de su mujer, que está imputada, de su hermano, que está imputado, del ministro Ábalos, que también parece ser que está a las puertas de la imputación, y de esos tantos y tantos casos de corrupción que implican a más de 11 ministerios. Pero cuando por primera vez en la historia se imputa a un fiscal general del Estado que debe ser garante de la legalidad en nuestro país, por decencia, por dignidad y por defender la justicia española, lo primero que tiene que hacer y el único camino que le queda es el de la dimisión. Así que, bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que, lógicamente, yo voy a compartir esta tarde con mis compañeros del Partido Popular de Melilla y que queríamos hacerles llegar a todos ustedes. Sobre el tema de la reapertura de la aduana, ¿hay previsto hacer algún tipo de nueva iniciativa en el Congreso? Hace meses, compañeros suyos de la Dirección Nacional también apostaban porque la Unión Europea interviniera frente a Marruecos, teniendo mucha más fuerza frente a Marruecos, para exigirle y obligarle a que llevara a cabo esa reapertura. ¿Qué hay de todo eso? Pues mire, efectivamente me consta que compañeros del Partido Popular estuvieron aquí en Melilla y apostaron por esa solución, por la de la Unión Europea. Al final hay algo muy importante, yo creo, y es que un gobierno, como el Gobierno de España, debe de tener una política para el país sólida, seria, pero también tiene que tener una política internacional seria y con una hoja de ruta perfectamente marcada. Yo creo que Pedro Sánchez y su Gobierno llegaron a la presidencia del Gobierno, aun perdiendo las elecciones, sin una hoja de ruta en política exterior, y además se está viendo en las últimas semanas. Sánchez ha hecho, yo creo que algo tremendo, pero que responde a la debilidad de un hombre que llegó a la presidencia del Gobierno perdiendo las elecciones, que es aceptar chantajes en la política para los españoles y en aceptar chantajes y amenazas en la política exterior. Y eso está perjudicando seriamente a la situación de la frontera de Melilla. Yo sí que creo que este tema hay que tomárselo con seriedad, que el Partido Popular efectivamente en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura del Parlamento Europeo, pues nuestros compañeros presentarán iniciativas ante el Parlamento Europeo pidiendo ayuda, porque sí lo que tenemos claro desde el Partido Popular es que la política exterior, la política de fronteras y la política de inmigración en España se tiene que hacer mirando y coordinada perfectamente con la Unión Europea. Y en este caso, pues lógicamente también. Y hablando de la Unión Europea, desde la Comisión han abierto la puerta de otros países europeos, sigan el modelo de Italia, con esos centros de deportación para inmigrantes en situación irregular. ¿Desde el Partido Popular creen que esta medida es necesaria aquí en España? Pues mire, lo que yo creo es que lo primero que hay que hacer en política de inmigración es tenerla, porque llevamos 6 años sin política de inmigración. Pedro Sánchez pasó de llegar al Palacio de la Moncloa a ir a recibir un barco, que era el Aquarius, a después verse con una crisis tremenda de inmigración 6 años después, en Canarias, en Ceuta y aquí también en Melilla. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es primero tener una política de inmigración que en este país no la hemos tenido durante los últimos 6 años. Cuando tú no tienes una política de inmigración clara, lo que ocurre es que se convierte un problema en una verdadera crisis y lo que puede ser una oportunidad se convierte en una crisis, que es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, lo primero, tener una política de inmigración seria. En segundo lugar,
Desde nuestro punto de vista, y así lo ha planteado el presidente Feijóo en un acuerdo que firmó con Clavijo, con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias hace tan solo unas semanas, es fundamental que se declare la emergencia migratoria en todo nuestro país para facilitar la contratación de servicios públicos, de proveedores, que facilite la gestión rápida para dar respuesta a esa crisis migratoria. Tercera cuestión, recurrir a la Unión Europea. Lo que no podemos hacer es que, siendo frontera con otros países de fuera de la Unión Europea, como es el caso de Ceuta, de Melilla y de Canarias, no solo no pidamos ayuda a la Unión Europea, sino que rechacemos la ayuda que la Unión Europea nos está sirviendo y nos está proponiendo. Creo que esa es la mayor irresponsabilidad que hemos vivido en materia migratoria. Y luego algo muy importante, que es asumir la responsabilidad. Ustedes, como yo, hemos ido siguiendo en las últimas semanas lo que ha ocurrido con la crisis migratoria de Canarias, de Ceuta y de Melilla, y especialmente de Canarias y de Ceuta. Y la única solución que se ha puesto encima de la mesa es el reparto de menores no acompañados al resto de comunidades autónomas. La situación de emergencia no se arregla solo con el reparto de menores. La situación de emergencia se arregla primero con financiación, porque en política el presidente Imbroda lo sabe mejor que nadie. En política, aquello que no tiene financiación ni presupuesto no deja de ser un ejercicio de buena voluntad. Y un gobierno autonómico tiene que prestar servicios, y cuando aumenta de manera exponencial el número de personas que tienen que recibir esos servicios, tiene que aumentar la financiación. Hemos exigido financiación. En segundo lugar, lo que estamos pidiendo también es que se asuma el problema que se tiene y que no solo sea el reparto, sino vámonos a los países de origen, a los países de tránsito de esos inmigrantes, y vamos a intentar cortar el flujo. Ahora mismo Canarias tiene algo más de 4.000 menores no acompañados, que en los próximos meses pueden llegar a ser más de 11.000 menores no acompañados. Si no trabajamos con los países de origen en cuestiones de cooperación al desarrollo, en inversiones en esos países, el flujo no terminará. Y sí que le quiero decir una cosa. Yo entiendo que cualquier ser humano quiere aspirar a unas mejores condiciones de vida. Pues vamos a trabajar con los países de origen de esos inmigrantes para que las tengan, para que no sientan la necesidad de verse obligados a salir de sus países, pero que tampoco nosotros tengamos que sufrir esa crisis en la prestación de servicios de atención a personas que en la mayoría de las comunidades autónomas, especialmente ahora mismo en Canarias y en Ceuta, se sienten absolutamente desbordados. Yo creo que nuestro modelo es ese, el de asumir el problema, el de ponerle solución, el de no darle o dejar caer nuestras responsabilidades como gobiernos en otros, en pedir ayuda a la Unión Europea, en hacer política de fronteras, en cooperación al desarrollo. No creo que tengamos que estar copiando modelos de nadie, sino tener nuestro propio modelo, porque hay una cuestión, y es que nosotros somos un país frontera con unas especificidades muy concretas y, por supuesto, coordinarnos con el resto de países de la Unión.